Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 posibles refuerzos de River que hoy están jugando en el fútbol brasileño. Ya subí un video de aquellas posibles incorporaciones que están en el fútbol argentino, pero obviamente ni Marcelo Gallardo ni la Secretaría Técnica van a fijarse únicamente en futbolistas del fútbol local, valga la redundancia. Y además también en un futuro voy a hacer un video de aquellos refuerzos que podrían llegar a River pero que están en el fútbol europeo. Pero en este video en cuestión vamos a hablar de aquellos que están en el fútbol brasileño, teniendo en cuenta que es un fútbol que River mira bastante. Ha traído incorporaciones de equipos de ese país en cuestión a lo largo de estos últimos años, y sabiendo que hay jugadores que interesan mucho en la cabeza de Gallardo, me parece apropiado hablar puntualmente de 5 futbolistas, 5 jugadores que han sonado en el último tiempo para hacer refuerzos y que en definitiva podría llegar a haber negociaciones por ellos en el próximo receso de enero. Vamos a estar contando la situación de cada uno de estos futbolistas y en definitiva cuántas posibilidades hay en concreto de que se conviertan en refuerzos del más grande en el siguiente mercado. Gallardo se hará cargo de absolutamente todo a partir del 1 de enero, que es cuando abre el periodo de transferencias, y más allá de que las negociaciones seguro comenzarán con antelación, la idea del muñeco es que al inicio de la pretemporada ya estén los refuerzos entrenándose con el plantel. ¡Empecemos! El primer jugador del que vamos a hablar es un futbolista que pertenece al equipo que dejó eliminado a River de la última edición de la Conmebol Libertadores, y es un jugador que, como ya sabemos, ha interesado en anteriores periodos de transferencias para ser sumado al plantel de River. Matías Saracho es un jugador que tanto en su momento en Racing como en sus últimos años en Atlético Mineiro ha tenido un nivel estelar. Es cierto que en este 2024, lamentablemente por la gran cantidad de lesiones que ha tenido, no ha podido tener ese rendimiento que ha demostrado en temporadas anteriores. Por ejemplo, si nos vamos a la otra eliminación de Atlético Mineiro por sobre River, la que se dio en el 2021, cuando el equipo de Belo Horizonte derrotó al conjunto de Núñez 3-0 en condición de local, Matías Saracho convirtió 2 goles en aquella instancia de cuartos de final. En esta última ronda, en la cual Mineiro y River se enfrentaron en semifinales, no pudo jugar ni siquiera un minuto porque lamentablemente se encontraba lesionado. Aún así, por su posición dentro del campo de juego, Saracho es un futbolista que interesa mucho en el mundo River. Hay que tener en cuenta que el más grande necesita de manera urgente mediocampistas que puedan tener la doble función en el centro del terreno. Estamos hablando de ser ese jugador que pueda aparecer por sorpresa en el área rival para meter goles y que se junte con los atacantes para formar parte del circuito ofensivo del equipo, y que a su vez también ayude al mediocampista central de marca para dar un poco más de equilibrio, que es algo que en River no ha habido básicamente nunca en este 2024. Hoy por hoy el único jugador de ese estilo en el plantel de River es Rodrigo Aliendro, pero ha estado lesionado los últimos 3 meses y además es un jugador que ya tiene 33 años y no sabemos qué es lo que se puede esperar de él de cara al año que viene, más allá de que Gallardo lo va a tener en cuenta. Necesita el más grande, más recambio en esa posición, y Matías Saracho es un futbolista que le interesa mucho a Marcelo Gallardo. En su momento Atlético Mineiro le pagó a Racing $6 millones para adquirir el 100% de la ficha del futbolista, y si bien es verdad que hoy, después de un tiempo, se puede estimar que la cifra de Saracho a lo mejor debería haber aumentado, uno supone que porque en este 2024 no ha tenido el mejor de los niveles porque prácticamente no ha jugado, la cotización más o menos se mantendría en esos números. Es decir, Atlético Mineiro, si bien no busca con desesperación dejar salir a Saracho, la realidad es que no deja de ser un futbolista que, si bien una oferta concreta, me parece que el equipo brasileño lo dejaría partir. $6 millones aproximadamente es la cifra que debería abonar River, que es un número lógico por lo que se viene pagando por algunos futbolistas que no son estrellas, pero que obviamente no dejan de ser buenos jugadores que están en el fútbol brasileño. De hecho, fueron 5 los millones de dólares que River le pagó al Internacional de Porto Alegre para hacerse con los servicios de Fabricio Bustos hace un par de meses. En caso de que Mineiro dé el ok para negociar por Saracho, seguramente River tenga competencia, porque Racing también va a querer tenerlo. Teniendo en cuenta que es el club donde el mediocampista hizo las divisiones inferiores, lo más probable es que Racing también se meta en una hipotética negociación. Pero ahí yo no creo que juegue mucho el papel del futbolista, más allá de que ha mencionado en alguna vez que le gustaría volver a Racing. La realidad es que creo que hoy por hoy el jugador va a dejar que el equipo, dueño de su pase, que es el Atlético Mineiro, decida su futuro. Y Mineiro
Mineiro lo va a vender al mejor postor, es decir, que algún equipo ponga 6 millones de dólares y en caso de que recién ahí, si hay igualdad de ofertas, el jugador escoja su lugar. Por lo pronto River, si bien es cierto que Racing viene a ganar la Copa Sudamericana, está mejor económicamente que el equipo de Avellaneda, por lo que en caso de ser una lucha netamente por dinero, River podría sacarle ventaja a su máximo competidor. Vamos ahora con el siguiente futbolista que por posición dentro del campo de juego es muy similar a lo de Saracho. Giuliano Galopo era un jugador que en su momento cuando jugaba en Banfield también era pretendido por River, sin embargo en aquel entonces hubo dos motivos por los cuales no llegó al Millonario. El primero de todo, y esto es un clásico del resto de los equipos del fútbol argentino, que obviamente prefieren vender a sus máximas joyas al fútbol del exterior antes de reforzar a otros clubes del fútbol local, algo totalmente lógico y algo que también tiene mucho en cuenta River porque es muy difícil que el Millonario venda a un jugador que es considerado una de sus máximas promesas a algún otro equipo argentino. Y la segunda era porque en ese entonces River tenía que abonar 8 millones de dólares para quedarse con Galopo. Y en ese entonces, estamos hablando de principios del 2021, River no estaba tan holgado económicamente como lo está ahora para abonar esos 8 millones y de esa manera quedarse con el mediocampista. ¿Qué es lo que pasa con el caso de Galopo? Es un jugador que reúne las características de esa clase de volante que quiere Marcelo Gallardo. Como dije antes, aquel mediocampista que pueda llegar al gol y que a su vez también aporte su cuota defensiva. Sin embargo, le sucede algo parecido a lo de Saracho. No ha podido tener continuidad en este 2024 y por eso mismo es una duda el saber cómo estará desde el punto de vista físico, teniendo en cuenta que el San Pablo ha sido en general un equipo competitivo, quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Botafogo de Brasil y después en la liga local ha tenido algunos buenos encuentros. Sin embargo, Galopo no ha tenido la continuidad ni la regularidad que él mismo hubiera deseado como para mostrar nuevamente su mejor versión. Aún así, si se logra traer por una cifra lo suficientemente lógica, me parece que River podría llegar a hacer un intento. Otro punto importante que podría llegar a influir en esta negociación es que en el último mercado San Pablo se mostró interesado en contratar a Enzo Díaz, lateral izquierdo, que como ya he mencionado en anteriores videos, si parece una oferta de entre 2 millones y medio y 3 millones de dólares, River lo dejará salir y no pondrá ninguna traba en su transferencia. Eso significa que incluir a Enzo Díaz en un hipotético traspaso podría ayudar a disminuir el valor que Sao Paulo pediría para que River se quedara con Galopo. Después dependerá también qué es lo que quiere el propio Gallardo, porque no van a venir Galopo y Saracho. Serían dos jugadores bastante similares. Es cierto, como también dije, que River no tiene que traer un solo mediocampista. Es probable que lleguen dos, pero por lo pronto traer a dos jugadores más o menos en la misma situación, es decir, de mucho nivel en temporadas anteriores, pero que quizás con un 2024 bastante bajo desde el punto de vista físico, y sería un tanto arriesgado. Lo mejor es apuntar a uno de los dos, el que más le guste al muñeco, y después sí traer a otro que esté en una muy buena actualidad y el cual sea titular desde el minuto cero. Galopo es un futbolista que cuando debutó en Banfield tuvo rendimientos verdaderamente superlativos. De hecho, en el primer partido que se jugó correspondiente al fútbol argentino, una vez el fútbol regresó después del parate por la pandemia por COVID, por allá en octubre del 2020, el Taladro derrotó a River 3-1 en el Estadio Libertadores de América y Galopo le marcó uno de los goles al elenco de Núñez. En ese partido fue claramente figura y también fue uno de los mejores futbolistas de ese Banfield que terminó siendo subcampeón de la Copa Diego Maradona. Veremos si llega a River, si puede recuperar ese nivel, porque es ese en su momento el Galopo que quería Gallardo para River. Un futbolista totalmente polifuncional en la mitad de la cancha que cumpla tanto las funciones de atacar como también la de defender. Y vamos ahora a hablar de un jugador que juega en una posición que va a ser determinante y clave que River refuerce en el siguiente mercado de transferencias. Aníbal Moreno es el número 5 del Palmeiras de Brasil y es un jugador que ha tenido un buen 2024, más allá de que los resultados colectivos del Palmeiras no hayan sido los mejores, porque quedó afuera en octavos de final de la Conmebol Libertadores contra Botafogo, pero aún así Moreno tuvo un nivel muy pero muy bueno. Y el puesto de mediocampista central es una posición que el Millonario necesita reforzar de manera urgente con vistas al año que viene.
No porque ninguno de los tres que hoy por hoy están en River sirva, pero la realidad es que han tenido un rendimiento bajísimo y dos de los tres seguramente se vayan e inclusive podrían partir los tres. Estoy hablando de Nicolás Fonseca, de Matías Craneviter y de Rodrigo Villagra. Ya de por sí Gallardo está hablando con Enzo Pérez para ver si se podría llegar a dar su vuelta, pero hay que tener en cuenta que el regreso de Enzo no está ligado a la posibilidad de traer a otro jugador en ese sector del campo de juego. Es decir, Enzo Pérez podría volver gratis porque termina su contrato con Estudiantes, pero River igual debería traer a otro mediocampista central que tenga muchísima más actualidad, muchísimo más presente y que de cara al futuro pueda darle soluciones a River por lo menos por 2 o 3 temporadas. Y ese futbolista sería Aníbal Moreno. Igual está claro que no será barato absolutamente para nada. En su momento el Palmeiras le pagó a Racing 8,5 millones de dólares para adquirir su ficha y el equipo brasileño estaría pidiendo entre 10 y 12 millones de la moneda estadounidense para dejarlo salir. Acá lo único que podría facilitar una hipotética negociación es que el propio jugador ejerza presión para ponerse la camiseta de River, pero no es algo que vaya a suceder ni algo que sea totalmente seguro, teniendo en cuenta por ejemplo que ya hubo una negociación entre River y Palmeiras por otro jugador y más allá de que el futbolista ejerció presión, no se pudo dar la transferencia porque el Palmeiras fue inamovible a la hora de negociar. Estamos hablando de las charlas que hubo por el atacante José Manuel López en enero de este año, donde Palmeiras en principio pedía 10 millones de dólares, River llegó a ofertar entre 7 y 8, pero después de eso, como el equipo brasileño lo consideró un jugador importantísimo, lo declaró intransferible y aunque River hubiera puesto los 10 millones que pretendía en el conjunto de Sao Paulo en primera instancia, no hubiera avanzado la negociación. Esto significa que dependerá mucho de lo que el Palmeiras pretenda de cara al año que viene para saber si dejan o no salir a Aníbal Moreno. Después está claro que River deberá invertir una cantidad de dinero muy pero muy grande. Por eso he mencionado al principio que comprar jugadores hoy por hoy del fútbol brasileño equivale más o menos a lo mismo que adquirir algún futbolista que esté en el viejo continente. Hoy hasta comprar algún jugador que esté en algún equipo de Brasil suele salir más caro que comprar algún futbolista que está en algún equipo de Europa. Y por eso mismo, si River quiere armar un plantel totalmente competitivo y jerárquico, la dirigencia debe saber que deberá abonar una enorme cantidad de dinero para comprar jugadores, entre ellos Aníbal Moreno. Un número 5 es esencial y el actual jugador de Palmeiras reúne las características de ese volante central que le gustaría tener a Gallardo, que además de tener buena marca, ubicación y que sepa hacer los relevos hacia los costados cuando los laterales atacan, que pueda también tener buen pase y sea el inicio de una jugada ofensiva de un equipo, que es algo que River no ha tenido este año. Ni Fonseca, ni Craneviter, ni Villagra tienen ese pase vertical que necesita el número 5 de River como para ser un jugador que se diferencie del resto de los que hay en el fútbol argentino y también de la mayoría del fútbol de Sudamérica. Y toca ahora hablar del primer jugador con características netamente ofensivas y es un futbolista al cual River ya ha ido a buscar en el anterior mercado de pases. Sin embargo, no llegó a poner el dinero que pretendía en ese entonces el Corinthians de Brasil y además hay que tener en cuenta que el propio jugador, como recién llevaba 6 meses en el elenco brasileño, no iba a ejercer presión de ninguna forma para llegar a River. Quería al menos jugar una temporada completa en el Brasileirao. Estamos hablando de Rodrigo Garro, un jugador que durante todo el 2023 para River fue un dolor de cabeza cuando en ese entonces vestía la camiseta de Talleres de Córdoba. El elenco argentino lo vendió en una cifra bastante baja al Corinthians, estamos hablando de alrededor de 5 millones de dólares, teniendo en cuenta todo el potencial que tiene Garro, un jugador que en el aspecto ofensivo ha sacado muchísima diferencia en el elenco de Córdoba y que en el fútbol argentino sin lugar a dudas ha sido de las máximas figuras en ese Talleres que durante el 2023 llegó a pelear los torneos hasta las últimas jornadas. Y en el Corinthians Garro en ningún momento bajó su rendimiento. Es cierto que llegó un equipo que peleó el descenso por bastantes jornadas hasta estas últimas fechas, donde logró despegarse y ahora está más cerca de clasificar a las copas internacionales que de bajar de categoría, y además recordemos que alcanzó las semifinales de la Conmebol Sudamericana, donde quedó eliminado en esa instancia con el futuro campeón, con Racing. A mediados de este año, River estaba dispuesto a ofertar algo así como 8 millones de dólares por un porcentaje alto de la ficha de Garro. Sin embargo, Corinthians pedía alrededor de 12 millones de dólares limpios, es decir, más del doble de lo que le pagaron a Talleres a principios de año para dejarlo salir. Teniendo en cuenta que ni el jugador ni el representante se mostraron tan interesados en que se haga la transferencia y lo único que podía destrabar la situación es que River pusiera billete por billete arriba de la mesa, todo en un solo pago a mediados de este año, obviamente desde la dirigencia decidieron desistir. Después
Obviamente a River le faltó un jugador ofensivo como Garro, sobre todo que se mueva por el costado izquierdo, porque Gallardo no tuvo ninguna solución en la plantilla ni tampoco trajo ningún refuerzo que se mueva exclusivamente por ese sector. Y todos sabemos que Garro es un futbolista que potencialmente podría darle mucho al más grande, porque tiene buen remate de media distancia, porque tiene un buen 1 contra los defensores rivales y que además tiene gol. Y hoy River no tiene volantes con gol y eso es algo que al muñeco le preocupa muchísimo. De todos los mediocampistas que hoy por hoy tiene River, quizás Mesa es el que tiene más posibilidades de llegar al arco rival, pero después poco más. Ya no tiene jugadores como los tenía en su momento Nicolás de la Cruz, el buen momento de Nacho Fernández, que también convertía mucho, el caso de Juanfer Quintero, que también marcaba goles. Hoy River no tiene volantes con gol y Rodrigo Garro es un mediocampista ofensivo, casi extremo, que llega constantemente al área y que tiene muchos recursos para convertir, y por eso para River sería un refuerzo de categoría. Lo que está claro es que difícilmente Corinthians se mueva de la cifra que pactó a mitad de año, es decir, alrededor de 12 millones de dólares. Lo que hay que tener en cuenta es que ahora el futbolista podría cambiar de opinión. Como dije al principio, Garro no hizo ninguna fuerza a mitad de año para salir porque llevaba tan solo 6 meses en Brasil y quería jugar toda la temporada completa. Veremos si ahora, sabiendo que River el año que viene juega Libertadores, mientras que Corinthians disputará casi con seguridad la Sudamericana, si eso impulsa al ex futbolista de Talleres de ejercer algo de presión y de esa manera Corinthians, no digo que baje el número de la cotización, pero por lo menos River podría planear una forma de pago bastante óptima como para adquirir al futbolista. Y el último jugador del que vamos a estar hablando en este video es nada más y nada menos que un futbolista que el hincha de River conoce mucho. Que es cierto que hoy por hoy tiene una relación de amor-odio, porque no es que todos los simpatizantes del más grande están pidiendo la vuelta de Rafael Borré, pero se sabe que es un futbolista y tomando en cuenta el rendimiento de los jugadores que son delanteros de River en este 2024, Borré no se achicaba en los encuentros más complicados y siempre estuvo a la altura de las circunstancias en los partidos más difíciles. De hecho, estuvo a tan solo 3 minutos en aquella final que nadie quiere recordar contra Flamengo de ser un futbolista que se hubiera metido en un lugar único en la historia de River. Ya de por sí es el único jugador en la historia del club que ha convertido tantos en octavos, cuartos, semifinales y final de una Libertadores, pero si River ganaba aquella importante final 1-0 con un gol suyo, estaríamos hablando de un futbolista que quedaba en las puertas de ser ídolo. Después es verdad que su salida de River fue un tanto conflictiva y es eso lo que hoy por hoy molestó al hincha del más grande, además de que a principios de este año decidió irse a jugar a Brasil antes que volver al equipo de Núñez, pero no deja de ser ese futbolista que tiene hambre de gol y que, claro está, reúne las características de ese atacante que quiere Gallardo, y me parece que por ahí pasa el punto de la posibilidad de que Borré pueda volver a River. Se sabe que contratar a los jugadores que son delanteros que Gallardo pretende del fútbol de Europa, como Ángel Correa, Joaquín Correa, Lucas Beltrán o mismo Sebastián Driussi de los Estados Unidos, es algo que no será para nada fácil, y no digo que incorporar a Borré desde el Inter Porto Alegre sea sencillo, pero todo parecería indicar que habría más posibilidades de que eso suceda antes de que River logre un traspaso por los 4 delanteros que recién mencioné. Borré tuvo unos primeros 6 meses en el Inter de Porto Alegre bastante flojos, donde no logró continuidad y donde verdaderamente no tuvo ningún aspecto positivo, sobre todo en base a su rendimiento y a su cuota goleadora, porque a un delantero se lo mide por goles. Sin embargo, en esta mitad de año y sobre todo en los últimos 60 días, logró ganarse la titularidad a base de buenos niveles y logró convertir más tantos de los que había marcado con anterioridad. Inclusive es titular en el equipo gaucho por sobre encima de 2 jugadores importantes, como lo son Ener Valencia, figura indiscutible de la selección ecuatoriana, y Lucas Alario, otro exjugador de River, que lamentablemente cuando se fue del más grande, salvo por una temporada en el Bayer Leverkusen, después no pudo nunca más tener un buen nivel como lo había demostrado en sus 2 años que vistió el manto sagrado. Pero volviendo al caso de Borré, está claro que River debería abonar un dinero como para contratarlo, y lo que el hincha cuestiona es que en su momento el colombiano se fue de River libre con el pase en su poder. Es cierto que el Eintracht de Frankfurt, equipo al que se fue en ese entonces, le terminó dejando al millonario 1 millón de euros como resarcimiento, porque es lo que el propio jugador le pidió que hiciera al equipo europeo como para firmar allí, pero estamos hablando de un par de monedas que podrían haberse transformado en muchísimas más si es que Borré renovaba su contrato y esperaba una transferencia lógica como lo habían hecho muchos de sus compañeros. Así que esta es una discusión que en el hincha de River estará siempre, si se acepta el regreso de Borré poniendo River dinero para comprarlo, o si en definitiva hay que esperar que el propio colombiano logre que su vuelta se dé prácticamente gratis, algo que
que yo creo que será prácticamente imposible. Y otra discusión es si poner por encima el hecho de cómo se fue al hecho de que a lo mejor hoy River necesita un delantero de sus características y que obviamente es del gusto del entrenador. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, River buscará en el fútbol brasileño alternativas para mejorar su plantilla en el próximo mercado de pases, porque es un mercado que, si bien es cierto, es complicado, como mencioné durante el video, algunos futbolistas de Brasil son más caros que algunos que estén en el fútbol europeo, pero teniendo en cuenta que las posibilidades de que se dé un traspaso quizás son un poco más simples, está claro que no va a ser un mercado que deje River de mirar, y Marcelo Gallardo ya tiene anotados a los jugadores que mencioné en este video en cuestión. Claramente no todos tienen las mismas dificultades, no todos tienen la misma cotización, y se sabe que River hará un mercado de pase muy oneroso, donde gastará alrededor de 30 millones de dólares. Por eso mismo, la dirigencia deberá saber, obviamente en concordancia con el entrenador, en qué puestos se deberá gastar una mayor cantidad de dinero. Viendo estos 5 futbolistas, obviamente no van a venir los 5, pero es muy probable que por alguno de ellos se haga una inversión importante para que sea refuerzo de River en el siguiente periodo de fichajes. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.